Hola a todos, saludos, ¿cómo están? Muchas gracias por de nuevo estar un ratito con nosotros acá. Digo nosotros porque es Padre, Hijo y Espíritu, más mi persona. Humanamente quizá me veo aquí solita, pero sinceramente yo disfruto mucho. A pesar de que hay que sacar un tiempo, hay que hacer varias cosas para poder estar aquí. Y siempre les digo que es en vivo y a todo color y tenemos martillos al lado izquierdo y a veces otras cosas. Yo disfruto mucho poder compartir algo con ustedes. Y les repito, aquí nadie es más que nadie ni tiene nada más especial que nadie. Simplemente es que decidí un día decir sí a hablar. Decidí un día decir sí a compartir lo que hay en el corazón mío, las cosas que el Señor ha ido haciendo, está haciendo, sean las que sean. Hace ratillo vengo sintiendo que siento la necesidad de hablar de lo que es el llanto. Yo no sé por qué tengo hormiguillas por aquí, chiquitillas. Este, el llanto, una persona un día me dijo, no te la puedes pasar llorando por lo que te pasa, eh, porque eso demuestra que no tiene fe. Y bueno, yo soy muy llorona y he pasado por depresiones y las depresiones me han tomado no un día, me han tomado meses. O estuve un tiempo en una depresión donde cuando me di cuenta que estaba en depresión, no me bañaba en 2 semanas, no comía, este, y después fue empeorando a un punto donde ya yo no tenía deseo de estar aquí en la tierra, muy, muy consciente de que no quería estar, ¿verdad? Y así sucesivamente. Llegó un punto donde terminé en psiquiatría, me llevaron a psiquiatría porque yo ya estaba buscando la manera de bajar el existir, ¿verdad? Este, en fin, es una historia muy demasiado profunda, interesante y además dolorosa. Y yo he pasado por algo tan feo que de verdad he visto la misericordia del Señor, el amor, el perdón. Recuerdo que estoy con una operación, ¿verdad? Entonces no me siento muy cómoda. Y, y las veces que he llorado, que no ha sido solamente esta, em, recuerdo que una vez estuve llorando alrededor de 2 años seguidos y no me daba cuenta que en las noches lo hacía. Hasta que un día eh, alguien que no me conocía, en alguna parte donde nunca había ido, me dijo esto. El Señor me dice que ya es tiempo de dejar de llorar. Y 2 años después, ¿verdad? Entonces imagínense qué paciencia tiene el Señor con nosotros. No comparto mucho el hecho de que no tengamos fe. Simplemente es que hay diferentes personalidades, hay diferentes formas de ver las cosas, capacidades para, como cuando tú tienes un dolor de muela y alguien no siente tanto y el otro sí lo siente más, que le llaman como el rango de dolor o otra palabra que usan para eso. Este, yo sinceramente sí lloro mucho. Así que mm, entiendo que si nosotros lloramos es porque tenemos emociones y sentimientos y no somos de palo. Y resulta que si nosotros lloramos en la presencia del Señor, nos consolará. No hacerlo solos, sino en la presencia del Señor. Podemos hacerlo solos, pero qué mejor que estar con Papá Dios. Decirle todo lo que nosotros sentimos. A la vez van a haber tiempos donde vamos a tener oraciones de agradecimiento, oraciones de alabanza, etcétera. Pero ¿por qué limitar nuestro llanto? Llámese machismo, llámese una forma negativa de ver el que si nos lamentamos de lo que pasamos, no hablo de achacarle a Dios, ¿de acuerdo? Sino sentir lamento, el lamento del dolor, de la aflicción, por el tiempo que sea necesario, porque estamos pasándolo, démonos el derecho de hacerlo.
En ninguna parte de la palabra dice que no vamos a llorar. Y no considero que sea pecado. Considero que ahí está trabajando el Señor nuestra fe y está haciéndonos más fuertes de lo que creemos. Y lo voy a comprobar con la palabra en el aspecto, por lo menos, de que no solamente vos y yo podemos llorar. Todo el mundo ha escuchado donde dicen Jesús lloró. El versículo bíblico más pequeño que hay, ¿cuál es? Jesús lloró, y lo toman como una broma. En actividades que yo iba hacían ese tipo de juegos en la iglesia con los jóvenes, y entonces el que se sabe el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Para mí eso tenía simplemente ese significado. A partir de hace un tiempo para acá que estuve viendo la muerte de Lázaro y su resurrección, ya eso dejó de ser para mí algo pequeño de la Biblia. Y es un gran, gran mensaje el que da Lázaro. La muerte de Lázaro y su resurrección, Jesús nos da ese gran mensaje. Así que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero vamos a leer en San Juan, ¿ok? Voy a organizar aquí la cabeza. En Reina Valera vamos a leer primero y después lo que copié en traducción lenguaje actual. Reina Valera, capítulo 11, que es la resurrección de Lázaro. Y les voy a leer desde el 32 hasta el 45. Ténganme paciencia. Si quieren traer la Biblia, córrenle y la traemos. Entonces, Juan 11, 32 al 45. Voy a leerlo rápidamente, pero me voy a enfocar en lo que estábamos hablando de que Jesús lloró. Dice, María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Eso dice el 35. El 36 dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Porque ellos habían visto cómo Jesús había sanado a un ciego anteriormente. El 38 dice, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. O sea, ya tenía 4 días de muerto Lázaro. ¿Por qué es 4 días? Le dice ella. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo siempre sé que me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Recordemos que Jesús estaba en un lugar donde las personas no creían en él, lo odiaban por decirse hijo de Dios. Por lo tanto, esto tenía que hacerlo en voz alta para que otros entendieran, ¿verdad? Dice el 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas sus manos y los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario, como un pañuelo, hermanos. Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Acá no vamos a hablar de si Dios, en este momento, Dios, el Padre de Jesús, que es uno solo, pero
No vamos a hablar de por qué la gente a veces ahorita dice, ¿por qué no resucita Dios a tal persona, a tal amigo, a tal persona que lo necesita? ¿Por qué no le ha sanado al este? De eso no vamos a hablar, vamos a hablar de que Jesús llora. Ok, para hacer más claro esto, ahorita que he estado estudiando un poquito más a profundidad con cierto lugar en línea, un poquito la teología de la Biblia, he visto y notado que Jesús dejó a muchas personas alrededor sin sanidad. No a todos sanó. A algunos sí, a algunos no. No porque no tiene el poder de hacerlo, sino porque simplemente la sanidad que iba a hacer en ese momento tenía una tipificación, un símbolo, una señal que, por ejemplo, de hacía mucho tiempo se tenía que cumplir una profecía y cuando eso pasara iba a ser la señal que se estaba esperando. También lo hacía no solo por amor y misericordia, sino porque necesitaba que en algún momento específico se diera un mensaje específico, como aquí, que fue Lázaro resucitado de la muerte. ¡Wow! Impresionante. Entonces, vamos a leer algo antes de leer este pedacito, chicos o chicas. Quiero decirles que anterior a esto, Jesús estaba como a 2.775 metros de distancia, vienen siendo casi 3 kilómetros de donde estaba la tumba de Lázaro antes de llegar aquí. Él estaba en otra parte haciendo otras cosas, pero él fue a Judea de nuevo, donde ya lo habían querido matar antes. Los discípulos le dijeron, pero ¿cómo vamos a ir ahí si ya te habían querido matar ahí? El Señor les tuvo una respuesta, empezaron a caminar el cuarto día, ¿verdad? Muy bien. Y ese cuarto día Lázaro ya estaba muy, muy hediondo de muerto. Vamos a leer y nos vamos a enfocar en el versículo 33, 35 y 38. El 33 decía, cuando Jesús vio que María y los judíos que habían ido con ella lloraban mucho, se sintió muy triste y les tuvo compasión. Eso dice el 33. El 35 dice, Jesús se puso a llorar. El 38 dice, todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro. Esto, en esta traducción que lo acabo de leer, se llama traducción lenguaje actual. Entonces, está mucho más claro. Dice el 33, se sintió muy triste por ver a otros llorar, les tuvo compasión. 35, se puso a llorar. Primero sintió la tristeza, vio a los demás sufrir y empezó a llorar. No sabemos cuánto tiempo lloró, pero sí lloró, porque los demás se dieron cuenta que estaba llorando. ¿Ok? Y el 38 nos dice que todavía con las lágrimas en sus ojos se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro para hacer el milagro. Ahí llevamos 3 ocasiones donde él tiene lágrimas en sus ojos. Pregunta. ¿Qué versículo más en la Biblia, porque no puedo hacerlo muy extenso, habla de la compasión? Y como también he estado leyendo las bienaventuranzas, nos vamos a ir a Mateo 5:4. Y lo tengo apartado. Cuando Jesús se sentó en el monte, todos lo sabemos, y empezó a hablar, bienaventurados estos y estos, bienaventurados aquellos, o bendecidos, depende de la traducción. Yo tengo un pequeño mensaje en el canal de Kairos que habla del sermón del monte, es ese. Pero ahorita vamos a ir solamente a un par de versículos de él. Dice Mateo 5, 4 y 7. El 4 dice, bienaventurados los que lloran en la Reina Valera 1960. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Bienaventurados significa dichosos, ¿verdad? El 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los misericordiosos, ¿ok? Si nos vamos a la traducción, lenguaje actual, que es una forma de hablar más clara de la Biblia, el 4 dice, Dios bendice a los que sufren. Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Y me gusta más esta parte. Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Volviendo atrás, ¿qué sintió Jesús? Compasión. ¿Por qué lloró? Porque estaba sintiendo compasión del dolor de la familia y amigos de Lázaro. La Biblia lo dice, no era porque lo amaba solamente a Lázaro y a sus hermanas, sino porque estaba sufriendo lo que ellos sentían. Pero la pregunta del millón es, si Jesús iba a ir a sanar a Lázaro y les dijo a los discípulos en el otro pueblo, demos chance, en 2 días nos vamos. Y ellos, ¿qué vas a ir a hacerle a Lázaro? Es que está dormido, voy a ir a despertarlo. Nunca entendieron. Lázaro ya había muerto, porque a Jesús le llegó una cartita que decía, ven a visitarnos porque tu amigo Lázaro está enfermo. Pero Jesús quería glorificarse en esta enfermedad y él dijo, esta enfermedad no será para muerte, porque será para glorificar al Señor. Pero la pregunta que yo le hacía a Dios era, si tú ya sabías que ibas camino allá a Betania a sanar a Lázaro, ¿por qué lloraste? ¿Por qué Jesús, siendo el hombre más fuerte del mundo, que se dejó crucificar por amor, porque los demás ladrones fueron crucificados, no padecieron las mismas cosas que Jesús? Jamás. Las humillaciones, los golpes, las bofetadas, la, la turba de personas que querían matarlo era tanta del odio que le tenían que casi no pudo, casi, si no fuera por los soldados romanos, no llega a la cruz. Entonces, ¿por qué lloró? Jesús lloró para que usted y para que yo entendamos que Él estuvo en esta tierra sintiendo exactamente en este pellejo lo que usted y yo sentimos hoy. Tristeza y dolor, angustia, como cuando iba a morir, él decía, pasa de mí esta copa, Padre, si puede, pasa de mí esta copa. Yo aseguro que en ese momento él tuvo ansiedad. En la Biblia hay muchas personas que hablan de muchas situaciones emocionales y para mí no dejan de ser increíbles siervos de Dios porque hayan pasado por depresión o porque hayan pasado por deseos de suicidarse o porque se hayan escondido en una cueva. Y aún así el Señor siempre los utilizó. Como Jonás, que fue y se metió por allá, hizo otra cosa y terminó en el vientre del pez y fue vomitado. Y terminó diciendo, bueno, Señor, está bien, me resucitaste casi me mantuviste vivo ahí en el vientre de la ballena, iré a hacer lo que me dijiste, voy para Nínive. Está bien, porque no había querido ir. Entonces, ¿cuál es la reflexión aquí? Si Jesús sabía que iba a sanarlo, no, a revivirlo, y que iba a comer con él en la tarde, iban a hacer una fiesta, lo que fuera, por celebrar esa victoria. Él lloró porque él de verdad sentía el dolor de lo que estaban pasando los demás. Él lloró para enseñarnos que no hay hombre que tenga que sentirse poco hombre por derramar lágrimas. Que no hay mujer que no tenga derecho de hacerlo. El tiempo que necesite hacerlo. El Señor mismo se va a encargar de decir, ya basta de llorar. Hija, hijo, ahora quiero alegría en ti. Ahora te voy a traer algo nuevo. A veces hay personas que tienden mucho
por su sensibilidad a ser más nerviosos, yo soy una de ellas, o las malas noticias nos desequilibran emocionalmente, el sistema nervioso nos trastorna, nos da taquicardia, el pulso empieza en este plan y tenemos que tomar ciertas medicinas para volverlo a que se normalice hasta 1 o 2 semanas a veces. Nos sobresalta cualquier ruido dependiendo del sistema en el que, dependiendo en el nivel del que el sistema nervioso se encuentre. Y hay personas que tienden mucho a ser más susceptibles que otros. Eso no nos hace inferiores ni pecadores, ni tampoco nos hace que no tengamos fe. Yo, al menos, cuando he sentido que mi fe decae, y siempre les hablo de este pedacito del lapicero que es el granito de mostaza, que el Señor pide que tengamos de fe. Si el Señor les pidió que al menos tuvieran esto de fe, ¿por qué nos vamos a sentir mal por llorar lo que nos está pasando? Eso no significa que no tengamos fe. Pidámosle al Señor en llanto y en oración que nos ayude a sanar, a llevar un luto de alguien que acaba de fallecer, que eso no debe ser nada bonito. Yo he pasado con familiares eso. Démonos nuestro tiempo y dejemos que el Señor nos trabaje. Pidámosle que nos trabaje. Pero no se sientan culpables, hermanos, amigos, hermanas, amigas. No se sientan, ni se dejen que nadie les señale porque usted llora, porque usted se siente mal. Compasión la sintió Jesús, tristeza, aún con lágrimas en los ojos fue a ver la tumba de Lázaro. Y él dice, bienaventurados los que lloran, porque ¿qué? Recibirán consolación. Eso lo dice la versión Reina Valera en Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran. Y en la traducción lenguaje actual dice, Dios bendice a los que sufren. Cualquiera de las dos versiones. En Mateo 5:7, Reina Valera dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y el 7 en la traducción lenguaje actual decía, Dios bendice a los que son compasivos. Así que el Señor nos pide ser compasivos con las personas que nos rodean. Si no sientes ni así de sensibilidad, pídesela al Señor. Si no sientes que tu corazón tiene suficiente amor para que una lágrima baje por el sufrimiento de otra persona, se ha endurecido tu corazón. Y a veces queremos que el corazón se endurezca para ser más hombres, para ser más santos, para ser más mejores en nuestro ministerio. Y el Señor se queda como, ¿quién te pidió que te volvieras una piedra? El Señor nos ama tal y como somos. Yo estoy segura de que el Señor me ama a mí tanto y me tiene tanta paciencia. Desde que estaba en el vientre de mi madre, yo lloraba. Yo nací y lloré. Nací y sufrí. En mi infancia lloré más de lo que reí, al punto que mi abuelo me apodó tristeza. Después tuve que entender que espiritualmente había que cortar esa palabra por gozo. Y la vida no se ha dejado de empeñar en hacerme sufrir. He pasado por 4 cirugías en toda mi vida. Habrán personas que han sufrido más que yo. No me considero tan fuerte para seguir haciendo estas cosas de operaciones. No me considero tan fuerte y el Señor sabe. Pero les digo, no es pecado llorar. Y si Jesús siente compasión, si Jesús siente dolor, tristeza, si Jesús siente que Él nos va a consolar, que Él lo va a hacer, lo promete en su palabra, Él lo hace. Yo he sentido el abrazo del Señor cuando más lo he necesitado. En mi cuarto, con fe, y he sentido su fuego, he sentido cuando me dan una noticia fea de algo que yo esperaba bonito y yo lloraba, de lo que sea, porque a veces hasta me he enojado. Aquí un fuego caliente que me cubre todo el cuerpo en medio de mi llanto. Él está contigo y conmigo.
Cada día vamos a ir aprendiendo más y Él nos irá diciendo qué va a hacer y cómo nos va a ir transformando. Solo dejémonos ir formando y dejemos que sus brazos de amor nos envuelvan siempre. Él siempre va a ser amor y más con sus hijos, con sus amados que le han abierto su corazón y que lo han aceptado en su corazón. Si en este día no estás viendo este mensaje, pero nunca has aceptado a Cristo, te motivo a hacer esta oración en este momento. Señor, soy fulanita, fulanito de tal, me presento delante de ti. No entiendo mucho de las cosas espirituales, no te conozco nada, pero así como esta muchacha está hablando aquí y una vez no sabía quién eras tú y has ido poco a poco enseñándole que eres su papá, yo quiero que también entres a morar en mi corazón. Yo quiero que vivas en mi vida. Yo quiero que perdones todas mis faltas, mis errores, mis pecados, la maldad que he cometido en mi corazón. Dile cuáles son, qué es lo que te cuesta dejar. Y después le dices, reconozco que en esa cruz moriste por todas esas cosas que yo hice para darme vida en abundancia, para darme salvación, para que yo algún día que fallezca o tú vengas por tu iglesia, esté allá contigo en esa tierra nueva y cielo nuevo que vas a hacer cuando vengas por tu pueblo. Quiero ser tu hijo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Si has hecho esta oración, busca un lugar donde puedas escuchar palabra de Dios. Busca personas que te hablen la palabra de Jesucristo, específicamente Cristo céntrico, que Jesús es quien te ha permitido hacer esta oración. Sigamos adelante, sigamos adelante. No podía callar este mensaje, tenía ratito ya de traerlo ahí, pero de verdad que el Señor acomoda las cosas, porque un día leo una cosa, otro día leo otra, y esta se amarra con aquella, y yo, Jesús, ayúdame a hacer este mensajito. Y ya aquí estamos haciéndolo y compartiéndolo. Espero que haya sido de bendición y muchas gracias por estar con nosotros aquí.